Bueno, hoy tenemos la suerte de tener acá a la compañera, por todos muy querida Eugenia, la doctora Eugenia Velázquez. Primero agradecerte, en serio, de verdad, ¿eh? Y nada, en este intercambio de este gran trabajo que has hecho. Bueno, te Bueno, escuchamos. muchas gracias. Bueno, la tesis se llama Cuerpo y tecnologías estéticas en personas travesti, trans y no binarias. Y bueno, ya están mis directores, Martínez y Miranda, que la verdad nada, sí, me acompañaron muchísimo. Tenía los objetivos, el objetivo general era, o es, digamos, porque es como una investigación en curso de todos modos, examinar los sentidos sexogenéricos dominantes de personas travesti, trans y no binarias que se ponen en juego a partir del uso de las tecnologías estéticas. Y después tenía algunos objetivos específicos que eran indagar los modos de autodenominación de las personas, cómo se definían, las características de las tecnologías que usaban, del tipo de tecnologías estéticas que usaban, los sentidos sexogenéricos que ellas mismas le adjudicaban a esas tecnologías estéticas, los grados de adaptación a los estereotipos tradicionales de varón-mujer, y por último identificar en términos de reproducción y de construcción cuáles eran como la adaptación a esos sentidos tradicionales y los efectos, ¿no? En verdad, los efectos, que bueno, después cuento qué pasó con eso. Entonces, las tecnologías estéticas es un concepto que tomo de Castañón Vázquez, que ella lo usa para pensar las modalidades de transición a partir del uso no solamente de la indumentaria, sino de todos los elementos estéticos que se pueden usar, ¿no? El maquillaje, el peinado, los aros, etcétera. Todos los elementos ella lo toma para distinguirlo de las tecnologías médicas. Pero después, cuando empiezo a indagar y a trabajar en el campo, lo que empieza a aparecer es que hay unos límites prácticos que son borrosos en relación a lo que es el cuerpo y lo que, digamos, el límite entre tecnología estética versus tecnología médica se complicaba la diferenciación, justamente porque nosotros también tenemos una ley de identidad de género que permite la intervención médica, más allá de que después haya dificultades en el acceso concreto a las tecnologías médicas. De todos modos, la ley de acá es muy de vanguardia y permite justamente el acceso, está facilitado en cierto punto. Y después hay varias personas teóricas de los feminismos, como Haraway o Preciado, que también cuestionan los límites del cuerpo biológico, ¿no? Entonces empieza a aparecer la prótesis y la intervención química como aspectos donde ahí hay algo de ese cuerpo biológico que se pierde, digamos. Entonces, bueno. Y además, claro, aparecen ya más para este lado, más que de todos modos son tecnologías que hace bastante que existen, pero que de todos modos son tecnologías que no están o que están limítrofes entre las tecnologías estéticas y las tecnologías médicas, como porque necesitan como un tipo de aplicación técnica, pero no médica, ¿no? Como por ejemplo la depilación definitiva. Entonces, eso hace que, digamos, está como en ese límite. Incluso estoy pensando ahora mismo también las uñas, digamos, en este último auge de cómo todo lo que son las uñas postizas también estarían en esa línea, porque tenés que necesitar cierto conocimiento técnico para poder aplicarlo. Después se enmarca en la psicología institucional. Esto era más que nada también porque es una perspectiva que es poco conocida para el resto de las personas que no trabajamos en psicología institucional. En general no terminan de entender de qué se trata o qué se hace, a qué se refiere. Entonces planteaba esto, bueno, del término de institución en su ambigüedad, que nos permite trabajar en situaciones localizadas, pero también eso hacer un análisis más grande y no solamente referenciada a ese momento y lugar.
Sí. Has, Li Wen y ya está, Samia. Bien. Que es una perspectiva de conocimiento, también me interesaba en función de la metodología que usaba, digamos, el encuadre no es solo del marco teórico, sino también metodológico desde la psicología institucional, la ruptura de la antinomia individuo-sociedad, porque son también elementos que me interesa trabajar, digamos, en esta dificultad que tenemos, como tenemos mucha dificultad también para decir lo no binario sin usar el no, digamos, usando necesariamente esos conceptos positivos del binario, entonces hablamos de personas no binarias. También tenemos una dificultad para hablar de sociedad de individuo como cosas no aisladas y en relación, sino como lo mismo en un proceso continuo que se da entre lo social y lo individual, ¿no? Hay dificultad en el acceso o en la construcción de palabras específicas que nos sirvan para nombrar esos procesos. Y por último, el tema de que sea una perspectiva clínica también me parece interesante, porque también en cierto punto la idea del trabajo en las entrevistas era no ir a hacer esta cosa extractivista, sino justamente trabajar con esas subjetividades y trabajar en relación a la posibilidad de reflexión, ¿no? De las mismas personas entrevistadas. Entonces también, bueno, esa postura me parece interesante e importante. La conceptualización principal que tomo es el de significaciones imaginarias sociales centrales, que bueno, ustedes esto ya lo saben, pero son mitos, ritos, modos de hacer, de comprender al mundo. Y en el aspecto, cuando Castoriadis habla de significaciones imaginarias sociales centrales, lo que está hablando es de esas significaciones que estructuran todo el resto de las significaciones, ¿no? Digamos, o que pueden, que son constitutivas de la subjetividad y modelan la subjetividad, pero a su vez ellas orientan y influyen sobre toda otra serie de sentidos, por eso estas son centrales, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es que la matriz cis heterosexual es una significación imaginaria central. Perdón, es que me decía que estoy tratando de hablar, pero es el otro dispositivo que tengo prendido. Entonces, las significaciones imaginarias centrales de la cis heterosexualidad ordenan otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, los baños están ordenados en esa matriz. O cuando yo era chica, esto creo que ya no se hace más, pero en las escuelas estaban las filas estaban ordenadas en varones y mujeres. Y las tecnologías estéticas también están ordenadas en función, digamos, si bien está este discurso de, bueno, las tecnologías estéticas no son, la ropa no es ni de varón ni de mujer, es ropa, de todos modos se les adjudica un género. Esto, tienen las significaciones imaginarias centrales, tienen efectos performativos, y también me interesaba, digamos, como el aspecto en relación a poder romper con esta antinomia individuo-sociedad, marcar el aspecto de formaciones intermediarias. Ahí está, no me salía la palabra. De formaciones intermediarias que justamente no están ni en el sujeto ni en lo social. Entonces, en ese sentido me interesaba también como traer esa conceptualización para poder pensar estas significaciones en ese lugar intermedio, en ese lugar que dé cuenta del proceso del continuo individuo-sociedad. Y cómo, bueno, se llega a un mundo que ya está formado, que ya está, digamos que esas significaciones ya están instaladas, pero a su vez eso también modela o adecúa la psique específica al contexto social, entonces da un tipo de subjetividad específica que en este caso va a tener que ver con la subjetividad asociada al capitalismo. Pero por eso también me interesaba, porque cuando Castoriadis habla de esto, él de lo que habla es de estas significaciones centrales, ¿no? De, qué sé yo, plusvalía, capital, trabajo, etcétera. Y él, por las características del momento en el que se encuentra, no puede pensar el género como una significación imaginaria central, ¿no?
Entonces también esto me parecía interesante marcarlo como tal, como él en ese momento tampoco lo podía identificar, pero a mí me parece que funciona en este sentido. Y esto de que también es una parte de la psique extrayectada, ¿no? Y en ese sentido las tecnologías estéticas, también entendiéndolas como significaciones imaginarias esenciales, o por lo menos esto que decía antes, tocadas por la significación imaginaria central del género, y también como una formación intermediaria, porque permite justamente se modelan como dispositivos del cuerpo, pero que también modelizan la calidad de los vínculos que establezco con otras personas e influyen o están directamente vinculadas a la construcción de la subjetividad y de la propia identidad, ¿no? Digamos, es a través de esas tecnologías estéticas que puedo expresar mi identidad, y eso va a hacer que yo me vincule de un modo u otro con las personas. Y esto es como parte de los aspectos metodológicos, ¿no? Digamos, donde hay una continuidad, o digamos la psicología institucional tiene su metodología propia, pero también toma prestado aspectos del diseño etnográfico, de muchas conceptualizaciones que nosotros vemos, o lo que llamamos la bibliografía metodológica, digamos, en algún momento, y cómo la construcción de esos instrumentos, justamente, especialmente trabajando con una población de mucha vulnerabilidad, es importante que no sean instrumentos normativizados, digamos, que instrumentos que sean iguales para todo el mundo, sino que justamente se puedan adaptar a las características específicas y al momento específico que vos estás transitando con esa persona en el momento de la charla, ¿no? De la entrevista concretamente. Y ponía en relación también con digamos, esta modalidad o esta metodología que utiliza la psicología institucional con la etnografía o la etnometodología, y también con la teoría fundamentada constructivista, que también es una teoría que se usa mucho más, es más moderna, digamos, está mucho más en boga ahora, en relación al análisis de datos. Y me parece como interesante poder pensarla en vínculo con estas metodologías, pero no solamente con los aspectos metodológicos de la etnometodología, ¿no? De la teoría fundamentada, sino también con la metodología feminista y la teoría queer. A mí lo que me pasaba era que cuando leía sobre metodología feminista no podía, o sea, la filtraba todo el tiempo por el matiz de la psicología institucional. Me parecía que era fantástico, digamos, como era lo mismo el tipo de metodología que se usaba, o el tipo de metodología propuesta por los feminismos, y la metodología propuesta por la psicología institucional. Entonces también me parece que ahí había como una línea de continuidad, porque también en este punto el trabajo que a mí me interesaba hacer es ayornar la psicología institucional, ¿no? Ir pensando puntos de continuidad por ser un área del conocimiento que también está como muy perdida, hay pocas cosas publicadas. Digo, lo más nuevo que tenemos que está publicado son los libros, o por ahí, bueno, cosas que hemos hecho con los proyectos de extensión y eso, pero no hay mucho material concreto que vos puedas buscar de publicaciones en relación a, o por lo menos con ese nombre, ¿no? De psicología institucional. Entonces me interesaba esto, poder ponerlo en vínculo con estas cosas que se están empezando a trabajar, o que están en boga, que están más en uso en la actualidad. También le pedí fotos a las personas que entrevisté para que justamente tampoco quedaran en esta cosa de ser un número más, o de ser una inicial. Les pregunté si querían figurar con sus nombres personales. Busqué también personas que fueran militantes, porque me parecía que esto podía facilitar el hecho de que ellas se presentaran como con sus nombres reales, porque son todos militantes, con algunos con más presencia en redes que otros, ¿no? Pero bueno, esto. Y también, digamos, porque como yo trabajaba en la Mocha, digamos, el recorrido también mío tenía más que ver con
con la práctica militante que con la formación teórica en feminismo, digamos, más bueno, esto, y me parecía importante que estuvieran representadas como subjetividades complejas, ¿no? Entonces por eso también pedí fotos y en las entrevistas figuran con sus nombres. Están identificadas, cada fragmento de lo que relatan está identificada de quién viene. Entre los hallazgos, así como lo más duro, digamos, o lo más concreto, no sé si más concreto, pero como lo más vinculado específicamente al tema de la tesis, aparecen o emergen del análisis 6 categorías vinculadas a los géneros de tecnologías estéticas, ¿no? La ropa, en primer lugar, la ropa o la indumentaria o la tecnología estética de varón y de mujer, que en términos generales no hay necesidad de mencionar de qué se trata o decir, de caracterizarla. Simplemente con decir que es de varón o de mujer se sobreentiende de qué estás hablando. Fundamentalmente, además, los casos de varón, porque en la indumentaria de mujer hay como aspectos más definidos, pero lo de varón se plantea casi como una neutralidad también, ¿no? Y preferencia a los cortes rectos, las telas que no se peguen al cuerpo y que no muestren el cuerpo, los colores más oscuros, marrones, azul, negro. Y mientras que la de mujer, al contrario, sí se pega al cuerpo, o sí trata de dar cuenta especialmente de las formas curvilíneas. Usan más escotes, colores más fuertes, y sobre todo hay algunas prendas que son específicas exclusivas del uso femenino, ¿no? Las polleras y los vestidos, por ejemplo, quedan solamente vinculadas a las feminidades. Si bien las polleras se empiezan de a poco a ser usadas por varones, y hay diseños de polleras para varones, la verdad es que no es algo que sea tan común de ver. Digo, tenés que ser más un esteta para usar, digo, o estar muy vinculada al mundo de la moda para usar una pollera identificándote como un varón. Después aparece la ropa unisex, que se plantea como algo neutral y no, más bien trata de universalizar los rasgos asignados a lo masculino. Entonces tiene o privilegia las formas geométricas y sencillas y uniformes, digamos, y en general también oversize. Y los colores neutros como el blanco, el negro, el gris, ¿no? Después está la ropa de lesbiana o la indumentaria de lesbiana, que además no necesitas ser lesbiana para vestirte como lesbiana, y que está como mucho más vinculada a la ropa de mujer o a la indumentaria de mujer, pero con un tono más masculino, y mezcla estas dos cosas de ropa ajustada al cuerpo, como podrían ser unas calzas, con una remera con una camisa, por ejemplo, que es bien amplio y que no muestra, digamos, o que deforma o impide que se vean las formas del cuerpo. Y se usan más bien colores oscuros, y suelen ir acompañadas, como esto es bastante importante, que vayan acompañadas para ser identificadas como de lesbiana. Tienen que ir acompañadas por otras tecnologías estéticas, como por ejemplo el pelo corto. El pelo corto siempre funciona bien para terminar de dar como esa impronta de ser lesbiana. Después está la ropa de marica, que combina los elementos tradicionalmente asignados a lo masculino o a lo femenino, y cuestiona justamente en el tipo de uso que hace, que es un tipo de uso muy lúdico y muy político, cuestiona esta categorización tan binaria de los géneros, ¿no? Entonces combina, qué sé yo, barba con maquillaje, y es muy visible en la calle la ropa de marica, o si alguien que está vestida de marica resalta muchísimo. Y después
hay un tipo de indumentaria que se le adjudica a las transmasculinidades o a la diversidad, a la cual ninguna de las personas que yo entrevisté se vestía de este modo, pero ellos sí lo identificaban como bien de las transmasculinidades o esto, de la diversidad, donde me decían como, bueno, si vos vas a la marcha que se hace en los encuentros de mujeres, por ejemplo, vas a ver una columna, o las marchas feministas, ¿no? Hay una columna donde todos están vestidos de negro, con muchos piercings, con ropa oversize, en general con serigrafías, digamos, como ropa de marcas no conocidas, digamos, de pequeños emprendimientos o de movimientos culturales, etcétera. Me interesaba recortar, cuando yo empiezo a indagar sobre la vestimenta, digamos, y sobre las tecnologías estéticas en general, empieza a aparecer como mucha diferenciación si se destaca como particularmente el periodo de la infancia, ¿no? Porque es un periodo en el cual vos no podés, en términos generales, elegir cómo te vestís. Entonces, dependés de cómo te vistan las personas que están a tu cargo. Al revés, a los que vos estás a cargo de ellos. Entonces es curioso cómo la vestimenta en ese contexto, las tecnologías estéticas en ese contexto, se convierten en un dispositivo disciplinar, en un punto, porque es como, bueno, vos te tenés que vestir del género asignado al momento del nacimiento, no podés salirte de ahí. Y sin embargo hay momentos en los que también hay un desafío a esas regulaciones sexogenéricas, tanto en personas que fueron socializadas como masculinidades, como en personas que fueron socializadas como feminidades. En términos generales, las personas que fueron socializadas como masculinidades tienen un momento de juego con la indumentaria, con las tecnologías estéticas, fundamentalmente los tacos de mujeres de la familia. Y esto se hace a escondidas y con mucho temor, digamos, como con mucho placer, pero también sabiendo que si la llegan a encontrar es un problema. Y las personas que fueron socializadas como feminidades se resignan mucho más a usar una ropa que no les identifica. Pero tienen algunas prendas o identifican algunas prendas que por determinado rasgo o el color o el dibujo que tenía se convierten en una prenda favorita, y que con esa prenda pueden sentirse más a gusto con ellas mismas. Entonces, cuando pueden usar en estos momentos específicos, los que pueden usar esas prendas o tienen estos momentos de juego que ellos identifican como de juego, hay un efecto agencial y subjetivante en el uso de esas tecnologías estéticas. En las personas que fueron socializadas como masculinidades, justamente se plantea la pregunta de si es un juego, porque es la performativización de una identidad. Lo que pasa es que está prohibida, entonces se recorta en el tiempo y por eso se convierte en un juego, ¿no? Y es curioso también esto, ahora lo vamos a ver quizás un poco más en profundidad, pero cómo las personas que fueron socializadas como feminidades manifiestan su malestar con cara de enojo, con tristeza y fundamentalmente con muchos olvidos de su pasado que una vez que transicionan pueden recordar. Eso es como muy particular de las personas no binarias transmasculinas, digamos. Bien, y esto nada, yo se lo adjudico, pero más como una hipótesis que tiene que ver como con la crianza de cómo se crían varones y mujeres, cuando a las personas que se crían como mujeres las enseñan más a ser más obedientes y más tranquilas, y que por eso hay como mayor resignación al uso de las tecnologías estéticas que les asignaron al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, cosas que aparecen también dentro de lo que se fue, de los resultados, digamos, de la tesis, es
que la identidad está en tránsito. Se tiende a pensar la identidad como algo fijo que aparece al momento del nacimiento y o incluso si se transiciona a otro género, también como un lugar de llegada, cuando esto no sucede de este modo, sino que siempre se está en tránsito. Los lugares que aparecen son provisorios, digamos, no necesariamente fijos, pueden haber modificaciones. Hay muchas personas que pasaron por varias identidades, fundamentalmente las personas no binarias, porque además hay una dificultad en encontrar referentes identificatorios para poder decir yo soy no binaria. Entonces en esa búsqueda van pasando por otras identidades también que por ahí hay un poquitito más de referentes o digamos que a partir del vínculo con lugares políticos, con los feminismos, con las disidencias, se van identificando y van pudiendo darse cuenta de la incomodidad con la propia con la identidad que le asignaron al momento del nacimiento y la identificación con relatos, con cosas que les pasan a las personas que conocen, ¿no? También al principio de la transición pareciera haber, especialmente cuando se transiciona dentro de los géneros binarios, pareciera haber un uso de las tecnologías estéticas muy que refuerza los estereotipos. Las chicas trans que entrevisté al principio contaban como esto de, bueno, yo me vestía con muchísimos aros, me maquillaba, colores fuertes, y los varones también era como, bueno, no me quería poner nada ni que tuviera un atisbo de rosa porque eso me ponía mal o me hacía sentir que no era de varón, digamos. Entonces hay como un uso muy estereotípico o muy estereotipado al principio que después a lo largo del tiempo se va relajando, y especialmente porque son personas militantes, entonces empiezan a reflexionar también sobre esto de cómo no hay necesidad de que el uso sea tan estereotipado o esto de las indumentarias no tienen género, ¿no? Si es un pantalón que me queda bien y me gusta cómo me queda, no es ni de varón ni de mujer, es mío que lo uso. Hay una relectura también, especialmente esto que decía antes en relación a los olvidos durante la infancia y la adolescencia, porque en términos generales las personas que entrevisté habían transicionado más de grandes, exceptuando a una persona que había transicionado, Vivi, que había transicionado desde muy chiquita, a los 7 me parece que era. Empezó a los 4, pero como que ya la salida y eso fue a los más grandecita. Pero hay una relectura de la propia historia en clave trans, ¿no? Emergen estos recuerdos que no se tenían o que no estaban accesibles después de la transición. Empiezan a aparecer esos recuerdos o se empiezan a interpretar situaciones diciendo como, claro, no, si yo era trans, por eso me pasaban todas estas cosas. Y entonces eso me pareció muy interesante. Otra cosa que me interesaba resaltar particularmente era el bienestar y la felicidad que trae el poder expresar tu identidad tal como vos la sentís, y me parecía importante traerla en el contexto de que la psicología siempre ha maltratado y ha patologizado a estas identidades. Entonces, digamos, poder encontrarse con esto, con la felicidad, el bienestar, el sentirse el aumento de la autoestima, el sentirse más lindes, el sentirse más seguros en sus cuerpos, después de la transición o después de identificarse con un género que no es el asignado al momento del nacimiento, me parecía que era como muy importante resaltado. Y después que una vez que se transiciona también aparece el cambio en los hábitos de género. Esto probablemente también ustedes ya lo saben, pero hay hábitos que son transversales a todos los campos, y son el hábitus de clase y el hábitus de género. Entonces era como muy curioso cómo después de la transición aparecía una modificación del hábitus, que podía ser espontánea, digamos que vos empezaras a moverte de un modo, a leer situaciones de determinado modo. Uno de los chicos decía que él de pronto se encontraba en situaciones donde había una chica linda, y entonces
como que se iniciaba una cosa de chichoneo, digamos, pero muy a lo heterosexual, y se encontraba raro en esa posición, digamos, como que se eventualmente no le terminaba tampoco de cerrar de qué se trataba, o podían ser hábitos que intencionalmente se adquirieran. Por ejemplo, Manu, ella lo que dice es que fue a aprender Vogue y fue a aprender Femme a bailar, digamos, para poder exacerbar esas modos de moverse que en su infancia le habían sido prohibidas y le habían sido sancionados en forma permanente. Entonces ella se movía mucho más masculinamente, digamos, justamente por esto, y va a recuperar algo de esos hábitos, de esos movimientos, bailando Femme y bailando Vogue. Cuando trabajo sobre los efectos de la adaptación o no a los estereotipos tradicionales de género, yo lo pensé en relación a qué pasaba en la propia subjetividad, pero también lo que me encuentro es que hay efectos sobre la sociedad en términos generales. Entonces esto es como me parecía interesante traer para acá, para esta presentación, los efectos sobre el público en términos generales, ¿no? Personas que no tienen formación en género, que no se encuentran generalmente con disidencias, o digamos, cualquier hijo de vecino que encuentra en la calle, ¿no? Entonces lo que aparece es que el uso de tecnologías estéticas, mientras más se adapte a los estereotipos de género, más va a hacer que las personas te traten con el género que vos estás desplegando o estás performativizando, ¿no? Performando. Sin embargo, esto lo dicen ellos, yo no estoy tan segura de que sea así, pero ellos dicen que siempre hay algo que se nota que sos de la diversidad, que se nota que sos trans. También quizás porque muchas de las personas con las que trabajé eran no binarias, pero bueno, hay algo ahí, hay algo en el modo de mostrarse que no termina de identificarse de qué se trata, pero que da cuenta de que vos sos trans, o de que perteneces de algún modo a la diversidad. Y además cuando se logran adaptar a estos estereotipos, suele suceder que si te adaptás bien a los estereotipos masculinos, pasás más desapercibido. Y en términos generales eso a veces se puede usar como un modo de evitar ser agredida en la calle. Esta cosa de como, bueno, te masculinizás rápidamente, especialmente en las maricas que justamente usan tecnologías estéticas que son tanto de varones como de mujeres al mismo tiempo, pero no están todo el día montadas. Entonces por ahí, qué sé yo, nada, te pones un jogging y una remera y sos una persona cualquiera, Entonces el modo de estar en la calle, si vos ves un grupo de varones que te puede atacar, nada, decía, te tocas un huevo, escupís, no sé, haces como cosas para demostrar que sos varón, digamos, y no sufrir un ataque que además se vienen incrementando bastante en estos últimos meses, en estos últimos años. Los ataques en la calle se vienen incrementando muchísimo. Y cuando el estereotipo, digamos, cuando se usan estereotipos más adaptados a lo femenino, se suele recibir más o se suele posicionarse en una posición, o se suele terminar en una posición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Que esto también es como tradicional de la diferenciación jerárquica en lo social que se hace de lo masculino y de lo femenino. Cuando el uso cuestiona o rompe con los estereotipos tradicionales, lo que aparece es esto que venía diciendo antes, como un fuerte rechazo o una aceptación, pero que también conlleva a llamar mucho la atención y que la gente se te acerque. Se te acerca o para decirte cosas, para insultarte, para pegarte, etcétera, o para comentarte algo de lo lindo que te queda algo, de qué lindos aros, qué bien que estás, qué sé yo. En la línea de la curiosidad, de la admiración,
Pero esto llama mucho la atención. El uso fuera de los estereotipos o en contradicción directa a los estereotipos, visibiliza mucho más. Lo que más invisibiliza es caracterizarse como varón, ¿no? Con estas características que planteábamos antes de la indumentaria de varón, sin mostrar las formas del cuerpo, con colores oscuros, capucha, qué sé yo. Eso podés pasar por la calle sin que nadie te dé demasiada bolilla. Ahora si uso de barba y maquillaje, todo el mundo te ve. Entonces también en ese punto, pero no solamente cuando se hace un uso al estilo marica de las tecnologías estéticas, sino en todo el uso de las tecnologías estéticas que hacen las personas trans, o por lo menos estas personas trans y no binarias que yo entrevisté, digo que eran militantes políticas. Entonces ellos lo que marcaban era un uso político de las tecnologías estéticas, ¿no? Que el solo intercambio o en esta cosa de que se nota, digamos, que solo el encuentro con vos como una persona trans o como que alguien que usa estas tecnologías de un modo no tradicional, te hiciera reflexionar respecto del género binario, ¿no? Del cuestionamiento a los géneros binarios exclusivos y excluyentes y exhaustivos, ¿no? Esa era como un poco siempre la idea, que digo, que a veces tenías más intenciones o menos de resaltar en los contextos sociales, pero sí siempre tenía, incluso cuando no tenés muchas ganas de interactuar con otra persona, el uso de la tecnología estética sigue teniendo un uso político. Entonces, lo que me interesaba también trabajar, o a la conclusión a la que llego al final de la tesis, que tiene que ver con la significación imaginaria sociales centrales, y es que las personas trans y no binarias cuestionan esa significación imaginaria central del género. Digo, en este sentido, no es la media, no son las representaciones sociales, no es en lo que todos coincidimos, sino que es un sentido que estructura y que condiciona cómo vos construís la subjetividad, tu propia subjetividad. Entonces, en ese sentido, las personas trans y no binarias, o travesti trans y no binarias, no solo cuestionan el uso de una tecnología estética, sino que están cuestionando la subjetividad y el centro mismo de la subjetividad o de la sociedad contemporánea. Entonces también en ese sentido me parecía que era lógico, si se quiere, digo, o que de ahí se podía entender un poco mejor por qué hay una opresión tan grande a las personas trans y no binarias, donde se llega a un identicidio social, digamos. Esto está planteado en estos términos es el aniquilamiento de una identidad que termina en que las personas trans y no binarias tienen una expectativa de vida muy reducida en comparación con las personas cis. Cuando tenemos, no sé, las personas cis tienen una expectativa de vida de 80 años, por ejemplo, y las personas trans y no binarias de 25 o 30 años. Entonces tienen reducida la mitad de la esperanza de vida. Y esto yo lo vinculaba al cuestionamiento no solo del modo de vestir, sino de el choque con el cuestionamiento a tu propia identidad, digo, de la persona que interactúa con la persona trans o no binaria, donde todo el modo en que el sistema en el que vos creciste y que vos conocés y que te parece adecuado, etcétera, es cuestionado por la identidad de la otra persona. Y por eso la violencia tan acérrima que hay contra las personas trans. Bueno, hay algunas preguntas que se me ocurrían para seguir pensando con ustedes, y porque además también la idea de esto era que hubiera un intercambio, que pudiéramos charlar, que pensáramos juntos.
me preguntaba esto, ¿qué otros movimientos sociales cuestionan las significaciones imaginarias sociales centrales? Para mí esto, digo, yo sé que lo instituyente solo puede verse una vez instituido, pero hay elementos que me hacen pensar que podría ser un momento, digo, como después tranquilamente no, después se vuelven a integrar a lo instituido y no pasa nada, pero digo, el internet me parece como un adelanto tecnológico, una modificación tecnológica que permite un cuestionamiento de significaciones imaginarias centrales, como en su momento fue la máquina a vapor, digamos que sin la máquina a vapor no pueden hacer la burguesía, y entonces da la posibilidad de la Revolución Francesa. Me parece que sin internet no podría haber un cuestionamiento de las significaciones imaginarias centrales, por ejemplo, en relación a la producción, o en verdad a la propiedad privada, porque leí lo de las luchas ecologistas y ahí estoy pensando en la producción, ¿no? Como las luchas ecologistas también vienen a cuestionar el modo de producción de los alimentos, fundamentalmente, de producción de todo en términos generales, pero fundamentalmente de los alimentos, y de cómo el modo de producción que tenemos impide, o sea, no puede continuar si queremos seguir vivos como especie. Y también, como vengo trabajando con Frano en relación al poliamor, no me preguntaba, digo, también el poliamor como un cuestionamiento, en principio, en cómo lo plantea él, como un cuestionamiento a las significaciones imaginarias centrales del capitalismo, si se quiere. En la línea que decía antes del ayornamiento de la psicología institucional, me interesaba también esto, que sea una perspectiva localizada desde el cono sur, digamos, cuando siempre las teorías nos vienen desde afuera. Entonces me parecía interesante poder pensar desde una teoría localizada y propia nuestra estos movimientos, estas luchas contemporáneas o problemáticas contemporáneas, que también es uno de las temáticas que tenemos en la materia. Entonces me parecía interesante ponerlas en vínculo con eso, como por ejemplo la lucha gorda, la afro, disca. Digo, me parece que la psicología institucional es una herramienta teórica y metodológica que nos permite pensar estos movimientos contemporáneos, y digo, y nos ayuda muchísimo a poder pensar eso. Entonces, digo, valorarla y trabajar en el ayornamiento de la psicología institucional justamente a partir del trabajo o el vínculo que se puede establecer con estas problemáticas contemporáneas. Y después me preguntaba si los feminismos estructuralistas y estructuralistas se pueden pensar en continuidad con la psicología institucional también, porque cuando yo leo Butler, Butler hace psicología institucional. Pero por esto también que decía antes, ¿no? Yo todo lo veo matizado a través de lo que es la psicología institucional. Entonces es eso lo primero que me viene, también porque hace tantos años que vengo trabajando en esto, ¿no? Pero bueno, esas eran como algunas de las preguntas o comentarios disparadores para que charlemos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Buenísimo. No encuentro las manos. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy lindo. Muy bueno. Bueno, voy a dejar de grabar, o les interesa que grabe esta parte también. Eso como vos quieras. Claro, como quieras vos. Bueno, lo dejo entonces, si no les molesta. No, nos tiene fe. Claro que sí. Gracias, Euge. Gracias, re generosa en todo lo que compartiste. Me quedo con un montón de categorías y modos de enunciación que vos nos acercás para pensar, ¿no? Como estas cuestiones que a veces desde la perspectiva, como vos decís, la venimos trabajando, pero que a veces nos hacen falta, ¿no? Herramientas hasta incluso conceptuales para fundamentar algo más de esa posición. Sí, total. Gracias. Hermoso y súper interesante. Muchas gracias. Muy ¿Se amorosa escucha? también. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, Bueno, se yo escucha. también agradecerte
el ofrecimiento que hiciste, que lo aprovechamos rápidamente, y bueno, y la presentación y compartir realmente es muy, muy interesante, y me parece que estas preguntas dejan como un camino para transitar, ¿no? Realmente me parece que hay muchas, además yo leía lo que vos enviaste, realmente estamos en un mes, ahora en octubre, de actualización del programa, con lo cual, bueno, la invitación a vos puntualmente hoy por tu presentación, pero al resto de los colegas y las colegas, a que si hay algo que consideran que podemos sumar en esta línea, quizás empezando poniéndolo como material optativo, pero bueno, la idea es ir capitalizando estos avances que cada uno va haciendo en sus circuitos de trabajo y de formación. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Euge, me encantó la presentación. Yo en lo que mandaste, además de la presentación, algunas cosas resonaba capaz de experiencias de vida también. O sea, cuando contabas la escena de salir con los tacos a la calle, yo decía, bueno, pero eso a las minitas nos pasa también, la primera vez que salís en tacos a la calle, o te maquillás, o te ve tu familia, ¿no? Son momentos donde de gran cambio. Yo pienso en la adolescencia, la niñez la hace capaz como juego, ¿no? Primero eso, como qué hay acá en relación a lo que vos, particularmente a la transición o a estas cuestiones no cis, digamos, si hay una diferencia o es eso inaugural que además los refuerza en otro lugar, no sé cómo explicarlo, porque yo decía, Sí, en sí. esta experiencia también resueno de la primera vez de tal cosa, y que supongo que, no sé si es propio de cuestiones más características de lo femenino o también a los hombres, no puedo decir, a mí me venían imágenes de eso, o capaz también la estoy viviendo con mi hija, ¿no? Claro. Es cierto, sí, la veo en esa emocionalidad. Y después pensaba, te tiro esa como... Dale. Porque después pensaba en las tecnologías que también, la definición definitiva, diga, toda la humanidad está ahí. Entonces, ¿cómo esto, en lo particular, en lo que vos te has metido en el tema, y ahora lo trajiste que me pareció genial, pero también pensaba de, bueno, las ropas, que me encantó, pero que ahí está claramente, yo pensaba en la clase como la ropa también como un representante de clase, ¿no? Sí, total. Yo de Palermo a Constitución hay otra ropa, ni hablar cuando voy a Temperley, digamos, ¿no? Entonces la ropa ahí también, no solo la cuestión del género, sino y cómo esto, que me pareció muy interesante lo que lo traías, cómo eso también juega en estos procesos, no sé cómo llamarlo. Y cuando en la pregunta final, que igual no tengo respuesta a nada, pero que decías, para mí la primera pregunta, yo después pusiste el feminismo, pero yo al principio pensaba en el feminismo enseguida, movimiento social. Y no sé, igual, acá es pie implicación, a mí hay algo, me sale de la clase obrera, no sé cómo llamarla, o de los pobres, o los muertos de hambre, que me parece que no tienen representación en ningún lado, y que creo que por ahí también algo de esto puede venir del cuestionamiento, hasta si querés, como decía Castoriadis, es un milagro que no salgan a matar a todos, sí, porque se están cagando de hambre, digamos, ¿no? Pero bueno, cosas que pensaba. Y la última que tiro, la del juego, que vos decías en el juego, ese juego prohibido, yo decía, en todas las infancias, si siempre el juego en la infancia hace a esa identidad, cualquiera, total, la cis, la trans, ahora el tema en estas personas es que ese juego estuvo prohibido, ¿no? Los efectos de esa prohibición con lo que implica el juego en las infancias, ¿no? Cosas que me quedo pensando y te agradezco. Y algunas te tiro como preguntas. Claro, bueno, en relación a lo que planteabas en principio de la transición, Marlene Guayar lo que dice justamente es esto, es que no es especial de las trans. Que todas transicionamos en diferentes instancias, eso está creo que es en el diccionario travesti de la T a la T, donde ella plantea justamente
que esto que se transiciona en diferentes momentos. Por ejemplo, la transición que se hace de la niñez a la adultez o de la niñez a la adolescencia, ¿no? Entonces, se adjudica a las personas trans, pero no, es un proceso que le sucede a todas las personas. Eso no es particularmente vinculado a las personas trans, pero sí cuando yo lo tomo, justamente tomo en personas trans, digo, a mí me venía interesando como el trabajo con las tecnologías estéticas y era como, bueno, ¿qué población me puede dar como con mayor claridad de esto? Digo, también en su momento, hace 1000 años, cuando recién estaba pensando en empezar el doctorado, pensaba en las tribus urbanas, ¿no? En las personas dark, qué sé yo, pero no hay tantas tribus. Eso, ¿Cómo? Las tribus, tribus, exacto. bien. Pero ya no hay tanta, por lo menos no están tan caracterizados como en el 2000 y pico, ¿no? Digamos, no parece como con tanta fuerza. Y entonces las personas trans, a partir de que hay una significación imaginaria que tiene que ver con lo binario, el pensar que esas personas van a transicionar de un género al género opuesto, digamos, me permitía justamente plantear el uso, cómo era el uso de las tecnologías estéticas, porque justamente también se da en estas otras cosas que vos marcajas, por ejemplo, en el uso de clase de las tecnologías estéticas. Sí, totalmente hay un modo específico de cómo se usa la indumentaria y qué tecnologías estéticas usás y preferís y te identifican en relación a la clase. Pero el recorte se me facilitaba y además como con el trabajo en la mocha y todo, digamos, estaba como muy facilitado ahí el trabajo de campo, el acceso a personas que hubieran transicionado, pero sí esa era como un requisito que de todos modos después no se cumplió, porque hay una de las personas que entrevisté que no hizo transición. Él dice, yo siempre me vestí así, no no transicioné nunca y Gallito Cabrón, Gallito Cabrera, que él además siempre fue muy pobre y entonces también, digamos, ahí hubo como una elección del tipo de indumentaria que usaba y se viste a lo marica, digamos, con mucho color, con muchos brillos y glamour. Muy a lo Sandro, dice él, que se entonces, nada, sí, hay y lo que pensaba también lo otro, esto de la falta de representación en personas pobres, fundamentalmente, que ha tratado, bueno, el movimiento piquetero o la marcha de la gorra, ¿no? Como pequeños... Me sacaste la palabra de la boca que pensaban los piqueteros, yo sí. Claro, que son como esos movimientos, lo que pasa es que sí, rápidamente por ahí, no sé si pierden fuerza o se diluyen, no sé. O se instituyen. Sí. Perdón, y una cosita más, Néstor. El tema del juego también, eso es como muy curioso, una de las cosas que digo en uno de los capítulos del libro que ese, bueno, quizás habría que ver si puede ser interesante incorporar como bibliografía optativa. Es como esto, si tu hijo se viste de Pikachu, no pasa nada, está jugando. Ahora, si se viste de princesa, digo, y también puede estar jugando. También puede querer ser Frozen el rato que lleve el juego y eso no tiene que ver con su identidad. Digo, no tiene que ver con que va a ser una persona trans, pero sí genera una paranoia increíble. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, claro. Es un buen ejemplo porque a mí me ha pasado eso, la nena que quiso ser soldadito, granadero de San Martín y la preocupación. Claro. Y a la vez también mucha coagulación, como, ya quiso ser granadero y entonces ahora le voy a comprar el soldadito de plomo. Como, no, es jugué, buen ¿no? juego, claro. También en esta línea de facilitar, también, si lo acepto, y entonces ahora lo encasillo acá o la encasillo, ¿no? Como también esas dos situaciones. Sí. Y era un juego, como decís vos. Tal cual. Oye, Pikachu, Batman y después Granadero. Bueno, Euge, gracias. Gracias. Avancé un poco en la lectura de la tesis, se me ocurren algunas cosas en función de eso.
Este, tu presentación te voy a decir algo que me hizo acordar a la estrofa de una chacarera, que dice: si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Que la debes conocer, por supuesto. Pero me hizo acordar, no la quiero arruinar a la estrofa, pero me hizo acordar por el planteo que vos hacés, que venimos pensando mucho desde hace un montón de tiempo, que es qué es la psicología institucional, ¿no? Y me parece que algo de lo que vos lográs entrelazar también en la tesis tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué entendemos por psicología institucional? Y sobre todo los que somos más defensores de la psicología institucional como perspectiva, además de como campo de intervención, permite esto, permite leer, ¿no? La producción de subjetividad de una época en clave, si querés, de hábitus, de significación o de la noción de institución del Luró. Porque cuando vos nombrabas ahí el tema de la identidad y cómo te preguntás esto, ¿no? ¿A qué cuestionamiento afirmás vos que las personas trans o estos movimientos ponen en cuestionamiento la significación central del género? También uno puede pensar ahí la significación universal del género en relación a la heteronormatividad y a los cis y cómo se van desglosando eso, ¿no? Con lo cual me hizo acordar eso, por eso me acordé de la chacarera, pero me parece que ahí, incluso en el capítulo que vos hablás de psicología institucional, y vas como tomando algunos autores y bueno, y vas como redefiniendo eso, ¿no? Me parece que es interesante. En relación a eso, sí pensaba que en la medida, digamos, podemos pensar que cuestiona la significación central, porque la heteronormatividad es solidaria del patriarcado, el patriarcado es solidario del capitalismo, con lo cual hay una suerte de efecto que va replicándose, que hace ese cuestionamiento. Y pensaba, que me gustó mucho cómo elaborabas el tema de la identidad, porque hay algo de lo que tampoco se escribe, que es cómo, yo lo sé un poco por, no sé, conversaciones íntimas entre amigues, pero sobre todo porque uno lo escucha en los consultorios, el variopinto que hay respecto de lo que es la identidad heterosexual, digamos, ¿no? Las mujeres y los varones que hablan en los consultorios, cuando pueden hablar acerca de la sexualidad y de su cuerpo, claro, nada entra en la definición, ¿no?, hegemónica de heterosexual o de mujer cis o de varón cis, ¿no? Y esto es interesante, que creo que me parece que también tiene que ver con todo lo que viene haciendo visible los movimientos feministas, ¿no? Sí. Entonces me parece como súper interesante, puede seguir pensando, ¿no?, en relación a esto que vos decís, internet y el movimiento local y demás, porque me parece que hay ahí, vos armás como que tiene, tu tesis me gusta porque tiene como ese insumo que sirve para pensar los movimientos feministas, las minorías sexuales, la identidad, el género, cómo socavar ahí, pero también permite pensar una clínica en perspectiva institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos eso? Me parece como una finalidad, me gusta. Eso, bueno, sí. Bueno, esto, también una cosa que me interesaba rescatar con la tesis era la idea de la persona que hace psicología institucional como agente de cambio, ¿no? Como que lo plantean con mucha claridad, Blecher, Ulloa, etcétera. Eso, perdón que vos no me conocías en esa época, pero cuando concursé la primera vez, yo dije eso, y Virginia Schexter fue la única pregunta que me hizo, que no le gustó un carajo. Yo solo contesté, lo tomé de Blecher, y claro, estaba Besetti en el jurado, y Besetti hacía así, como diciendo, sí, es Blecher el que lo dijo. Pero, tal cual. Y después no lo usé más, quedé censurado ahí, nunca más hice agente de cambio. No, bueno, pero esto, porque me parece que justamente la psicología institucional plantea eso, cuando decimos que intervenimos, aunque sea desde una intervención chiquita, y aunque a Virginia no le hubiera gustado, no sé si no le hubiera gustado, pero digo, esa intervención modifica y genera cambio y nada, da la posibilidad de cuestionamiento, de repensarse, ¿no? Y también en ese texto que decía, tengo que acordarme exactamente en cuál, pero creo que es en ese capítulo que hablo sobre infancia y tecnologías estéticas, trabajo los 3 tiempos de la institución también para pensar la interseccionalidad,
¿no? Que es un concepto feminista que me parece que le va de maravillas, digo, porque además se tiende a pensar la interseccionalidad como una superposición de vulneraciones, ¿no? Entonces sos pobre y puto y mujer, no sé, entonces, y no es eso, es la experiencia subjetiva, particularísima que te da justamente el que todas estas cuestiones se pongan a jugar al mismo tiempo en una sola identidad, en una sola persona. Entonces, en ese sentido, a mí también digo, me sirvió para pensar mucho los 3 tiempos de la institución, para pensar estas cosas, pero también para pensar los feminismos. Nada, y eso creo que nada más tengo para decir. Vos pensaba, en función de le hice un chiste a Jazmín ahí, no sé si se leyó en cuando ella hablaba de Evita, dije, nombrala a Evita, pero se ve que no se acordó en ese momento. No, porque una cosa que no, perdón, ¿cómo no me voy a acordar? Claramente lo censuré, pero jamás me voy a olvidar de Evita, perdón, ya que me No, pero digo, una cosa que enojó a la burguesía, ¿no? A la clase alta argentina, es que Evita se empezó a vestir como las mujeres de la clase alta. Y eso ¿no? los indignó. Claro. Tenía muchas categorías: mujer, negra, cabecita negra y pobre. Claro. Y no tenía padre encima, así que encima después se vestía como decís vos. Y pensaba, incluso, perdóname Mariana, incluso esto porque para mí pensar la identidad, digamos, no sé cómo son los resabios de Lesianos también, ¿no? Siempre pensar la categoría -1 que va sustrayendo identidad. O institución, que va agujerando institución. Pensaba un poco eso, pensaba cuando vos decías, bueno, Butler es feminista, yo creo que Butler es feminista porque es Foucaultiana, y Foucault, en su arqueología y en su genealogía, hace psicología institucional. Perdón, Butler era psicología institucional, se entendió. Pero me parece que Foucault un poco, nosotros no lo tenemos como autor, lo hemos tenido alguna vez, pero verdaderamente uno piensa de alguna manera con ese modo en que él introdujo, ¿no? Y en relación me acordaba, más allá de, a mí nombré un montón de cosas que me parece que son comparables o equivalentes a esos procesos de identificación, desidentificación y reidentificación, y pensaba, qué sé yo, en mi caso, como por ejemplo, además, ser primer generación de universitario, ¿no? Y primer profesional. Me acuerdo de un diálogo, me hiciste acordar un diálogo, estoy acordando mucho de mi madre últimamente, pero un diálogo con mi mamá donde estábamos tomando mate y yo le contaba algo de un problema de cómo resolver la situación del consultorio, y mi vieja me dijo, yo no te puedo ayudar en eso, no le podés preguntar, y me mandó a preguntarle a una amiga mía que era profesional, ¿no? Como, y muy sabia la vieja, me dijo, vos de eso tenés que ir a hablar, ¿no? Porque claro, yo me di cuenta con los años de que el modo en que uno percibe, actúa, resuelve, cuando sos primer profesional de la familia, por ejemplo, o universitario de una comunidad, es diferente, hay hábitos que no se tienen, ¿no? Cosa que yo vi que no le pasó a mi sobrina, porque mi sobrina se recibió y vino a atender a mi consultorio. Claro. Y ya sabía lo que era ser un profesional, pero también pensaba en esas cosas, cómo pensar y desarmar lo identitario con las categorías que nos presta Castoriadis y demás. Ahí Julia levantó la mano, pero yo quería decir una cosita, aparte medio que me tengo que ir a dar la clase, si me permitís, Julia, cortito, decir que coincido con esto de la vocación de cambio que tiene la psicología institucional. Me parece que la vigencia es indiscutible, digo, leyendo a Butler, leyendo a Fraser, leyendo a las feministas que en este momento están pensando los efectos del patriarcado en nuestra vida, desde nuestra vida cotidiana hasta los formatos de trabajo, hasta la operación de esas lógicas sobre lo medioambiental que vos también mencionabas. Me parece que es una oportunidad para realmente aprovechar la psicología institucional con esa vocación de cambio que además es afín a todos los movimientos, a todas las corrientes institucionalistas del movimiento, digamos, ¿no? Aunque cada uno llame cambio a cosas a lo mejor no exactamente iguales, pero y me parece que justamente esta tesis lo que hace es cuestionar los encasillamientos que vienen de la mano del patriarcado, impactar sobre otros corpus como trabajo, como familia,
como maternidad, paternidad, que son cosas que estamos viendo, y que me parece que volver y que trabajar en esas nuevas construcciones sirve para pensarlo nosotros, pero también para acompañar a otras y otros profesionales de salud que están encontrando nuevas formaciones inéditas y que nosotros podemos hacer nuestros aportes desde la psicología institucional. Total. Así que bueno, sigamos trabajando en estas líneas, que no quede acá nada más, porque me parece que hay muchas esas preguntas, yo por lo menos saqué una foto a la placa para seguir pensándolas, porque me parecen muy, muy valiosas, ¿eh? Así que eso, simplemente. Yo Gracias, me Mariana. sumo un ratito más y me voy yendo, y nuevamente agradecer. Nada, gracias, Muchísimas Mariana. gracias. Chao, hasta Chao, luego. chao. Creo Bueno, que Euge, qué Julia, lindo. Sí, Julia Sí, creo que sí, quería sí, decir. yo. Ah, Ahí estoy. ¿Se escucha? sí, sí. Ok. Bueno, primero hablarte del agradecimiento y la alegría que me da escucharte. La verdad es que es una alegría realmente. Me emociona en un montón de aspectos, entre otros, de conocerte desde hace muchos años y tener el gusto de poder escuchar todo esto que pudiste construir en estos años. Me conmueve y me llena de alegría, y me siento eh, honrada de estar aprendiendo de lo que acabas de nombrar. Es volver a ver la psicología institucional a partir de tu recorrido y de tu mirada, y que realmente aparece renovada para mí, y eso me da mucho gusto, me revitaliza Sí. además, no digo, mirá, con genuina sorpresa el poder escucharte desde ese lugar. También me conmueve ver que estás tocando un tema que es necesario. Me quedé con esto de qué pasa con esto de si somos agente de cambio, no somos agente de cambio. Un montón de ideas que las voy a decir recontra desordenadas, porque estoy más emocionada que intelectual en este momento. Y pienso en que en todo caso seremos un agente de cambio en el sentido de que hay algo del sentido de justicia, ¿no?, que hay atrás de nuestra profesión, de poder, en esto de lo instituido y lo instituyente, poder darle visibilidad a aquellos sectores que quizás en esto de velar el inconsciente político de las organizaciones, parezco de cancha con este gesto, bueno, que se pongan en visibilidad a aquellos que estuvieron más subalternizados, ¿no?, que no tienen quizás la capacidad de ser atendidos o escuchados, escuchadas en los espacios en los que nos movemos. Y en ese sentido me parece que sí, por lo menos tenemos una responsabilidad. Si no llegamos a ser agentes de cambio, sí tenemos las herramientas y el lugar para poder acompañar a que esas voces sean escuchadas. Y en ese sentido me quedé pensando en qué temas, digamos, me traía a mí tu trabajo en relación a las últimas preguntas que compartiste, que me parecen muy ricas, y para seguirlas pensando, lo que te digo ahora es la primer deriva que va de todo esto, y que tiene que ver con algo que a mí me ha atravesado desde el origen, digamos, de la elección de la carrera incluso, que es cómo están los cuerpos en las escenas institucionales, ¿no? Y cómo se ven a través de cómo están ubicados los cuerpos en las escenas institucionales estas luchas. Para mí, hoy, definiéndolo muy rápidamente, tendría que ver con algo del movimiento decolonialista, que pone en jaque todos estos sentidos de patriarcado, de género, ¿no?, y de la construcción del saber poder, y que lo que dice que hay en la base, y vuelvo a lo que decía inicialmente, es un ejercicio de dominación, que nada de esto existiría si en lo que fue la construcción europeocéntrica, a partir de la que nacen todos estos sentidos, no hubiese un sentido de dominación. Y ahí es a donde digo, bueno, sí, somos agentes de cambio. Si de eso se trata, seámoslo como podamos, digamos, pero tiene que ver con eso. Y me parece que, bueno, que lo que vos traes está totalmente en sintonía con eso, no solo en la letra escrita, que está muy bien escrita, dicho sea de paso, sino en la ternura con la que vos lo presentás, que para mí, sin dudas, tiene que ver con permitir que los cuerpos estén de otra manera en la escena institucional, y eso trae de la mano en lo que es un sentido de la construcción del saber, el saber de lo emocional también, ¿no? El poder darle lugar a algo que para mí ha sido siempre tan importante, que tiene que ver con revisar los modos de ternura que no van de la mano de estos modelos patriarcales, dominantes, subalternizantes, etcétera.
Así que, bueno, de verdad estoy realmente muy conmovida, muy contenta. Gracias, Juli. De que esto forme parte además de esta comunidad, ¿no? Y que tan generosamente lo hayas compartido. Así que gracias. Gracias. Hay algo también de lo que decís, ¿no? Donde se plantea una problemática en el trabajo con población trans, que es, digamos, no darles lugar dentro de la academia, sino hablar por ellos, ¿no? Entonces también eso es como muy difícil, y desde lo que yo pude ir haciendo, digo, como, si ustedes leen la tesis van a ver que los fragmentos de las entrevistas son enormes, porque tienen que ver justamente con dar cuenta de esa subjetividad que está hablando, ¿no? Y no obturarla y no hablar yo por ellos, digamos, esto de ser una plataforma o brindar ese espacio para que las personas puedan hablar desde su propia subjetividad, y no mediatizado por quienes somos los intelectuales o la academia, etcétera, sino el valor de la palabra misma de las personas trans desde su propia experiencia. Y eso también me parece que es en el marco de la psicología institucional, ¿no? Digamos que justamente el laburo desde la psicología institucional pretende algo de que esa subjetividad, y por eso hablamos de la co-construcción de conocimientos que les voy a contar a ustedes, ¿no? Donde esa co-construcción permite esto, valorizar la experiencia de estas personas, como decía vos también, Juli, no solamente desde lo experiencial o desde lo interesante en términos académicos o de reflexiones, etcétera, sino también desde lo emocional. Y en ese punto también plantear a estas personas como complejidades que, porque también está muy ¿cómo se llama? Caricaturizado la existencia trans, ¿no? Entonces es una existencia de mucho dolor, y nadie quiere ser eso, nadie quiere tener una vida horrenda. Entonces poder empezar a cuestionar también un poco de ese destino, digamos, y la dificultad que plantea también la construcción, especialmente, por ejemplo, de las personas no binarias en relación a cómo construir horizontes de futuro, ¿no? Bueno, quiero ser padre, quiero, qué sé yo, cómo construir una familia, que no sea una familia quizás nuclear, pero que sea una familia con amigues y con hijes, y quién lo gesta, y qué sé yo, es... nada, eso. Me parecía interesante. Me desvié y no sé por qué llegué hasta acá, pero... Dale, Luisina. Todo va tomando Luisina sentido. te escribe, me tengo Sí. que desconectar, me hubiera encantado decir algo, pero el contexto no me lo permite, por estar en el ministerio insalubre. Gracias, Euge, me quedo pensando muchas cosas. Gracias, Lu. Cuando dijiste, nadie quiere esa vida, ay, levantó la... Pero pensaba en la clase inaugural de Bourdieu, cuando dice, el obrero tampoco, perdón, estoy muy obrero hoy, tampoco quiere ser clasificado pobre. Que Claro. se clasifique el sociólogo a sí mismo pobre y que se genere esa existencia, digamos, ¿no? Pero como para pensarlo también. Sí. Nadie levantó la mano. Sí. Hola. Hola. Bueno, qué lindo. La verdad que qué lindo, aparte lo que se genera, ¿no? De que todos intercambiamos y como que pienso que está bueno recuperar más estos espacios en la cátedra porque es re interesante. Así que bueno, gracias en principio. Y pensaba en relación a lo que, creo que algo que dijiste recién o algo que tomaste al final, ¿no? De las nuevas tecnologías, o yo pensé en las nuevas generaciones, ¿no? Y pensaba así, sin mucha elaboración de pensamiento ahora, pero pensaba en las nuevas generaciones que quizás sí se criaron en un ambiente más progre, ¿no? Donde esto de, vos decías como al principio, de que es muy difícil no pensar en términos binarios, o sea, aunque sea, siempre es no binario, ¿no? Entonces pensaba en estas nuevas generaciones que quizás, si será posible, ¿no? Que se hayan criado en un ámbito donde había más posibilidades de elección, estoy hablando de un ambiente más progre y sabemos que no es algo que esté instalado, pero también yo veo a los adolescentes hoy, no sé, de secundario, incluso de primario, que hay algo mucho más relativizado, me parece, en algunos sectores en relación a esto del género, ¿no? Y pensaba así en voz alta en relación a esto y también en los efectos de esas nuevas generaciones
que también son una minoría, me parece, porque no es que es algo que ya está instalado en la sociedad actual. No sé si está muy claro lo que estoy No, sí, diciendo, sí, sí, pero me parece que sí. Pero incluso en una de las experiencias que cuenta una de las personas que entrevisto, dice eso, ¿no? Que vivía en un ambiente como muy progre y que entonces cuando dijo que era lesbiana nadie se asombró y cuando dijo que era trans nadie se asombró. Digo, como esta cosa también de como, bueno, tengo que salir del closet o tengo que contar mi transición, hablar acerca de mi identidad desde un lugar muy que me van a rechazar, muy tortuoso también, a ese no le pasó. Entonces, era como esto, como bueno, esa posibilidad de que el contexto te acompañe y te ayude y facilita muchísimo, facilita muchísimo. Marilyn, querías... Hola, no, simplemente que me quedo pensando que siempre en relación a lo que he llamado las subalternidades y la reflexión sobre eso, y a mí siempre me hace pensar en nosotros, en los que nos consideramos dentro de lo que se esté hablando, no subalternidades. Por ejemplo, si sos mujer cis, o si sos heterosexual, o si sos, qué sé yo, clase mediera, ponele. Pero, o si sos blanco, o si te crees que sos blanco, viste que tampoco nunca sabes. Pero pensaba en eso, ¿no? Como el valor que tiene poder pensar sobre estas categorías que vos decías, las significaciones imaginarias sociales centrales, en relación a nuestra propia vida, a la vida en sociedad, en comunidad, más allá, digamos, del lugar que ocupes en esa, ¿no? En ese análisis, si estás más del lado de lo hegemónico o más del lado de lo subalterno. Porque en relación al juego, en relación al olvido, en relación a... ahora me olvidé la palabra, pero como que en realidad la resignificación, todo vuelve sobre, si estamos disponibles, todo vuelve sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, si elegimos, no elegimos, si, ¿no? ¿Qué hubiéramos elegido? Sí, ¿no? Pensaba en los efectos de salud sociales, ¿no? Más allá de que si te toca o no te toca, eso, ¿no? Como yo siempre hacía esta pregunta a mis estudiantes en clase, si hubiéramos nacido en otra época, podríamos decir que teníamos la misma implicación, ¿no? Sobre ciertos temas, por ejemplo el género, por ejemplo la elección sexual o como quieran llamarla. Así que a mí me parece que eso, ¿no? Como cuando vos decías, ¿es un juego o es algo del orden de la performatividad de la identidad cuando hablabas de las infancias? Yo decía, pero esto mismo que dijeron antes, como, y hay algo del ser que podría ser más bien pensado como en un proceso, en un juego, ¿no? Incluso para pensarlo desde las dinámicas de poder, pensarlo políticamente, quiénes somos, ¿no? Que es mucho más piola y más saludable, según mi perspectiva, que las modalidades que tenemos de subjetivarnos, ¿no? Las más hegemónicas. Pero excede a, por supuesto, a aquellos que están parados en esas posiciones de vulnerabilizadas, bueno, interesan particularmente. Pero creo que nos afecta a todos, ¿no? Esto lo pienso siempre en relación incluso a la discapacidad o como la podamos llamar. Muchas veces cuando pensamos, doy un ejemplo tonto, pero la inclusión de niñas con discapacidad en la escolaridad común, ¿no? ¿Cuánto de eso está pensado como brindarle derechos a ese niño? Pero en realidad es cuánto, si nosotros podemos lograr avanzar sobre vivir juntos de otra manera, nos afecta o tiene efectos en nosotros mismos. Así que me parece que lo enriquecedor de todo esto es poder pensar
más allá de la población vulnerabilizada de cada tema, la vulnerabilización sobre las formas de vida en general. Así que eso me parecía como también para traerlo, ¿no? Que yo me siento como, cuando hablan de estas cosas, me sirve para repensarme a mí también, ¿no? Claro, pero también, ojo, porque, digamos, ahí está la capacidad o el privilegio, ¿no? Digo, esto de como yo tengo el privilegio de ser clase media, de ser universitaria, de poder pensar estas cosas, haber accedido a una beca y de darme el lujo, si se quiere, de esto, de tomarme 6 años para escribir una tesis, para cosas que digo que tengo la posibilidad de hacerlo y que lo agradezco, digo, pero que también es parte de mi implicación, ¿no? Que no es lo mismo, y por eso también la importancia de traer la palabra desde la subjetividad de estas mismas personas que en contextos específicos, digamos, tienen otras vivencias y que no están entendidas como la norma, ¿no? Entonces también en ese punto pensaba en el tema de las luchas DISCA, en relación a pensar la discapacidad como una malfuncionalidad de la persona, del individuo, o un problema social en el cual la sociedad está pensada para una norma que no existe, digamos, para una norma que no entiende la diversidad. Entonces, la accesibilidad a un montón de cosas dan por sobreentendido que no vas a tener ningún tipo de discapacidad, no vas a necesitar ningún tipo de apoyo, o digamos, o eso, qué sé yo, no necesitar apoyo también es un modo de normalizar quizás, no sé. Pero bueno, nada, esto es los apoyos que hemos tenido. Exacto, exacto. Es normal, bueno, no sé, como sí. Sí, bueno, Preciado mismo, ya ahí me iba, plantea, ¿no?, esta conjunción entre estas interseccionalidades, podríamos decir, ella no lo dice, él no lo dice así, mira yo las confusiones que tengo con los actos fallidos, pero en relación a, ¿no?, a la diversidad funcional, en relación a poder pensar las luchas conjuntas, ¿no?, incluso incluyendo a los feministas. Sí, re. Gracias, Maril. Pensaba, Marilyn, cuando traías esto, me acordaba de otras cosas que a veces que se han conversado en la cátedra o a partir de las temáticas. Me acuerdo que una vez estuvo instituciones religiosas, ¿no? Y entonces una de las cosas que se trabajaba era cuánto de religión, o de religión en el sentido, vamos a decir, burocrático del término, no en el sentido espiritual, cuánto de religión hay en las prácticas psicológicas, ¿no? Y en un montón de concepciones, cómo esas instituciones también son transversales a discursos que se quieren alejar o que se ponen en las antípodas de lo que lo religioso, vuelvo a decir en términos burocráticos, produce. Y también me acuerdo cuando Jazmín tenía derechos humanos, ¿no? Cuánto quedaba, ¿cómo se dice? No sé si de lado los derechos a los que no accedían los estudiantes, ¿no? Quedaban como ajenos de eso, ¿no? Porque si vos le preguntabas, bueno, ¿ustedes tienen casa? ¿Tienen...? Y un montón... los otros estaban vulnerados, ¿no? Aquellos que están bien en el margen, pero ellos creían que estaban como directamente te garantizados todos los derechos, y algunos no tenían obra social, ya tenían 25 años, no laburaban, no tenían obra social, por decir algo, digamos, ¿no? También estaba la educación la salud pública, que seguiremos defendiendo, pero digo, pero había algunas cosas, ¿no?, que también el otro, ¿no?, o uno no lo percibe en su dimensión morfológica, ¿no? No sé si se entendió lo que dije de derechos humanos. O tal vez pensaba, Néstor, un poco lo que decía Euge, que es doloroso ubicarse en esa categoría. Claro, nadie quiere. Es doloroso, es resistente, como, yo tengo un problemita de una vulneración de derecho, problemita en el sentido, cuando uno lo está pensando, ¿no? Como si me ubica en esa línea, nada, sé de mi existencia dolorosa, entonces. Y además de que siempre es como es afuera, ¿no?
porque decías que hasta cuesta pensar esa categoría hacia así. Ujú. ¿Sabes qué? Perdón, lo voy a decir, capaz estás grabando, pero me hacía acordar, no sé, en Cha 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 había un sketch que yo siempre enseño, que estaba Capusotto, cumplía 18 años y el padre Fabio Alberti le invita a tomar un whisky, estaba en el festejo y le decía papá, y era algo del legado, ¿no? Bueno hijo, quiero que seas marica. ¿No? ¿Por qué? Sí, Porque, puto ¿no? decía Entonces, directamente. porque así dice el abuelo, yo, y el hijo no quería. Pero ¿qué te hace un poquito, marica? Le decía, no era más guarango lo que decía, pero me parecía en esto de, pensaba, porque jugaba en eso, que era el legado que era impensable, ¿no? Pero ¿cómo puede hacerte sufrir? Y era toda la escena donde el padre, y aparte le decía, bueno, vos no sabés, pero tu abuelo, yo, tu bisabuelo, todos somos maricas, ¿no? Y bueno, y a la vez estaba la familia ahí al lado. No sé, me vino esa idea también cuando algo que hasta puede ser muy progreso y en realidad también te puede hacer sufrir, ¿no? Como la imposición, esos... Bueno, uno de las personas que entrevisté también decía esto, los progres son los peores. O sea, las personas progres son, porque todo es como, ¡ah! No, porque ahora, qué sé yo, me llamo Martín, qué sé yo. ¡Ay, no! Pero bueno, qué suerte, qué valeroso, qué genial lo tuyo. ¿Viste? Es como, ¿de qué? Discriminación positiva. Claro. El hijo de una amiga que le decía, bueno, le va a traer novio, o novia, que se me dijo, basta, le dijo. Basta, yo voy a traer lo que se me cante, pero como basta de estar así, como le dijo, basta de ponerme todas esas amplitudes, ¿no? Como hay algo ahí que le echaba las bolas, ¿viste? Yo te vas a enterar, ¿no? Pero un pibe, un adolescente, se lo dijo muy seriamente, ¿no? Como, Claro, basta, claro. basta. Sí, porque además, digamos, ahí también queda borrada, por ejemplo, la sexualidad. O no sé, digo, esto, quizás quiero no traer nada, o no me interesa, o traigo amigues, qué sé yo. Sí, también por como lo cuenta Haas, esa amplitud que pareciera ser de que solo del orden de la amplitud lo pone al otro en relación a esa madre que enuncia eso, como, ¿no? Como, Sí. Hay un chiste de Tute que justo hoy lo leí, que está el adolescente y la madre le dice, no quiero que estés de acuerdo con mi rebeldía. Claro. Claro. Amo Claro. Tute, el poder de síntesis de Tute es maravilloso. Un poco eso, ¿no? Bueno. Y agrego en la tecnología una anécdota. En el consultorio a mí me pasó 2 momentos, yo soy grande. En un momento las chicas, sobre todo chicas, venían y trabajaban en su terapia operarse o no las tetas, ¿no? Bueno, mi conformidad, mi disconformidad, la teta más grande, bla, 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 bla. En general la línea de las prótesis. Hubo un momento en que, yo me acuerdo, que venían y te decían, no, la semana que viene no vengo. ¿Por qué me opero? Me voy a hacer las tetas. No era margen de debate, de nada, ¿no? ¿Viste? Como, ¿qué pasó acá? Era como, no lo contás, me pongo las tetas, como diciendo, está ahí, me voy a hacer depilación láser, me hago las tetas, una cosa más. Por las tecnologías, ¿no? Pensaba, y vieron que ahora hay un auge de sacárselas. Mira, no sabía eso. Tetas, hay mucho de sacárselas. Bueno, nada, como también es en esos cuerpos. Ponerse labios, sí, ahora está eso. Sí. Pero a mí me sorprendió, digo, ¿cómo dejó de ser un tema para traer esa intervención en el cuerpo, que implica un montón de cosas, ¿no? Y era como... Bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estaba trabajando en la tesis, cosa que después dije como, ¿por qué me llamó la atención? Esto sí era obvio, es como la cuestión del cuerpo hegemónico, ¿no? Y que nunca lográs ese cuerpo hegemónico, ni masculino, ni femenino, ni no binario. Es un cuerpo siempre inalcanzable y siempre el modo en que te vestís no te gusta cómo te queda, y te falta curva o te sobra o te... Entonces, esto, a hacer las paces con la propia corporalidad, digo, y a veces la transición ayuda a eso también, ¿no? En ese capítulo que les contaba sobre la infancia, ahí hablo mucho de Vivi y cómo ella,
como no la dejaban performativizar su feminidad, trata de cortarse el pito a los 6 años. Y la mamá es la que, como un modo de subsanar algo de eso, le dice, como, bueno, hagamos una cosa, podés vestirte de nena acá en casa. Y eso hace que ella pueda amistarse con su cuerpo, digamos, esto como no me sobra nada, es el cuerpo que tengo, y ahora sí puedo expresarme también como quiero, aunque sea en el ámbito hogareño, ¿no? Después fue saliendo hacia espacios más sociales y qué sé yo, pero ese fue como el modo que a la madre se le ocurrió de cómo hacer para esto, para evitar más que, o sea, impulsada más que nada por el miedo que le dio toda la situación, y viví diciendo como, yo no sabía que eso se podía. Yo no sabía que podía ser nena, digamos. Entonces, la sorpresa, yo se lo fui a plantear no para que me dijera que me podía vestir de nena en casa. Bueno, gente, iremos dejando que ya es, creo que la hora. Dale. Bueno, gracias, Euge. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao.